Hola youtubentes, ¿qué tal? Soy Juanjo. ¿Estáis en medio de un trabajo de investigación? ¿Sabéis si tenéis que ir a una biblioteca? ¿La necesitáis? Hoy vamos a intentar responder a la pregunta "Pregunte al bibliotecario". Esta pregunta o esta afirmación la podéis encontrar en muchas bibliotecas. Para ello, hoy vamos a hablar con José Luis, un bibliotecario profesional de la Biblioteca Pública de Peñaranda de Bracamonte en Salamanca. Y vamos a preguntarle si tiene sentido todavía el término "Pregunte al bibliotecario", especialmente en trabajos de investigación en una biblioteca local. Este vídeo se corresponde a la lista Trabajos de investigación que podéis encontrar en el canal. Vamos a hablar con José Luis. Bueno, hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días, Juanjo. Bueno, os presento a José Luis. Es bibliotecario de una biblioteca, de la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, y él nos va a explicar hoy qué significa, si tiene sentido la pregunta "Pregunte al bibliotecario". Bueno, José Luis, cuéntanos un poco si tiene sentido hoy todavía para hacer trabajos de investigación, por ejemplo, la pregunta "Pregunta al bibliotecario", teniendo en cuenta que casi todo se encuentra en Google. Bien, es cierto que se encuentra en Google, pero bueno, de igual manera que en televisión nos aconsejan siempre que nos anuncian un medicamento que consulte a su farmacéutico, pues nosotros, los bibliotecarios, consideramos también que nuestra profesión sigue teniendo sentido hoy día, también a pesar de la revolución silenciosa que se ha producido poco a poco, que nos ha ido invadiendo y modificando la forma de entender la profesión, como es la irrupción de las TIC dentro de las bibliotecas y dentro de la sociedad. Lo que antes, las obras de referencia que antes atesoraban las bibliotecas y que eran puntos de obligada consulta para cualquier trabajo de investigación, pues ya no lo son tanto. De hecho, las obras de referencia en nuestra biblioteca han sido retiradas, las hemos retirado porque no podemos ofrecer constantemente información actualizada, y en esto sí que no podemos competir en absoluto con la Wikipedia. Pero no obstante, hay elementos de información que los bibliotecarios por profesión controlamos, ¿no? De tal manera que cualquier estudiante que quiera realizar un trabajo de clase, bien sea para el bachillerato o los estudios secundarios o primarios, o cualquier universitario que esté realizando un trabajo como una tesis doctoral, o bien investigadores que quieran desarrollar alguna monografía o algún estudio sobre estudios locales, pues han de encontrar todavía, y encuentran todavía en las bibliotecas, un sitio de referencia para dotarse de buena información, porque lo que hacemos los bibliotecarios, una de nuestras labores, es filtrar las informaciones. Clasificarla, ¿no? En efecto, Google nos aporta, uno de los problemas de Google es que nos aporta muchísima información. Ante cualquier petición nos devuelve miles de entradas. ¿Cuáles de ellas son buenas, digamos? ¿Cuáles de ellas tienen rigor científico o informativo? Pues esa es la labor que nosotros realizamos y bien, creo que sigue siendo hoy día y aún en el día de hoy una labor impagable, ¿no? La que se hace desde las bibliotecas, con lo cual no podemos prescindir de ellas, porque seguimos trabajando con información. La información es nuestra base de trabajo y la información da igual en el soporte que esté contenida, con lo cual independientemente de que ahora trabajemos con las TIC en lugar de con grandes volúmenes enciclopédicos, pues el bibliotecario sigue haciendo una labor de filtro y de selección y de ayuda impagable, ¿no?, para los investigadores. Vale, vuestra biblioteca es una biblioteca local. Peñaranda de Bracamonte tiene unos 6.000 habitantes, que es más o menos lo que puede ser un pueblecito. ¿Qué puede encontrar en vuestra biblioteca alguien que quiera hacer un trabajo de investigación?
Bien, es verdad que nuestra biblioteca pertenece a un pueblo muy pequeño, pero date cuenta que el poblamiento en estas zonas de la meseta castellana no tiene nada que ver con el de las grandes urbes, el de las grandes ciudades. Tenemos 7.000 habitantes, es verdad, pero has de tener en cuenta que con 7.000 habitantes Peñaranda es el tercer pueblo, el tercer municipio de la provincia de Salamanca, por lo que se constituye como un centro importante de servicios a toda una comarca de su entorno, una comarca rural y agraria, ¿no? O sea que es una biblioteca un poco de referencia, ¿no? Tenemos una biblioteca de referencia en nuestra comarca, pero lo hemos sido durante algún tiempo también un referente a nivel nacional, ¿no? En cuanto a usuarios, en cuanto a préstamos, en cuanto a número de préstamos por usuario, en fin. ¿Por qué? Pues tiene una particularidad la Biblioteca Municipal de Peñaranda, y es que está gestionada por la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que como sabes es una fundación privada pero sin ánimo de lucro, que se dedica a la promoción de la cultura y de la lectura principalmente, ¿no? Y este caminar juntos entre una institución pública como es la biblioteca y una empresa privada como es la fundación dio lugar a un replanteamiento de todos los servicios que se ofrecían en la biblioteca y dio lugar también a una revolución dentro de lo que es la comarca de Peñaranda y de la provincia de Salamanca al ofrecer a los usuarios servicios absolutamente novedosos y que no se esperaban, ¿no? Dentro de una biblioteca del ámbito rural y de un municipio tan pequeño como este. ¿Por ejemplo? Mira, fue la primera biblioteca que integra videoteca, hemeroteca y fonoteca dentro de la misma sala de lectura, ¿no? Es una cosa que no es... Perdón, es una cosa que no es muy habitual ver las bibliotecas, tres tipos de tipologías juntas. Sí, pues imagínate en el año 88, que fue cuando se abre esta biblioteca, ¿no? Y se establecen estos servicios de forma integrada, de forma conjunta dentro de la misma sala de lectura y sin que interfieran unos con otros, ¿no? De tal manera que el mensaje que se lanzaba al público es que lo que acabo de comentarte ahora con Internet, ¿no? Que nuestro elemento de trabajo era la información y que nos daba igual el soporte en el que se contuviera esa información. Esa filosofía sigue siendo válida en la sociedad de la información. De hecho, también yo creo que fue la primera biblioteca pública en España que introduce ordenadores de acceso directo, igual que la fonoteca, igual que la biblioteca. Todos los materiales de estas secciones están en acceso público directo y libre, ¿no? Pues, como te decía, creo que fue de las primeras bibliotecas en poner a disposición del público ordenadores, primero con programas de software. Recuerdo aún los primeros que tuvimos, donde la gente venía pues a dibujar con Paintbrush y a hacer alguna contabilidad casera con un programa, creo que Filmmaker, que daba los cursos aquello de Filmmaker o alguna base de datos o alguna cosa así. Y luego, cuando se introdujo la conexión a Internet, pusimos a disposición de los usuarios inmediatamente la posibilidad de conexión a Internet y bien, fuimos creciendo. Hoy día tenemos 6 puestos de conexión más los 4 monitores de la biblioteca que también pueden ser utilizados como puntos de conexión a Internet. En total 10, digamos, a disposición de los usuarios de forma libre. Cuando digo libre, un usuario adulto no tiene no tenemos restricciones ni filtros para las páginas que visitan y desde luego totalmente gratuita. El acceso es totalmente gratuito. Claro, para la biblioteca pública. Incluso proporcionamos la posibilidad de que gente que está de paso o que procede de otros países establezca videoconferencias con sus familiares y con sus
con sus amigos dentro de la biblioteca, ¿no? Aparte de proporcionar una red, vamos, conexión wifi para dentro de nuestro edificio para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas. Comunicarse con el exterior. Antes has comentado que tenéis una hemeroteca. Esta hemeroteca, básicamente una hemeroteca, para el que no lo sepa, es un sitio donde se pueden consultar normalmente revistas o periódicos antiguos, es decir, no actuales, sino anteriores. He leído en Google, porque lo que tenemos, que tenéis una hemeroteca bastante importante. ¿Nos puedes describir un poco para qué sirve, en vuestro caso, para temas de investigación? Pues mira, nosotros en Peñaranda sabíamos, los peñarandinos, que se había editado un periódico durante el último cuarto del siglo XIX, digamos, hasta la Guerra Civil, ¿no? Era un periódico, un semanario que se llamaba La Voz de Peñaranda, e hicimos un esfuerzo desde la biblioteca para conseguir una colección completa del semanario de La Voz de Peñaranda, que te voy a mostrar. Imagínate, bueno, pues no sé si son 15 volúmenes como este, ¿no? Este pertenece a los años 1912, 1913 y 1914. Lo que hicimos, como te digo, fue una labor de recopilación de estos... Es un volumen enorme, ¿no? De este semanario, a base de donaciones privadas de personas que sabíamos que habían coleccionado este periódico durante un tiempo, y en otras ocasiones acudimos también a instituciones que tenían recogidas también muchas de estos ejemplares de periódico. Y cuando no pudimos obtener el original, pues fotocopiamos y podemos presentar a los peñarandinos, ¿no?, lo que es nuestra joya de la corona en la colección, que sería una colección completa de La Voz de Peñaranda desde 1878 hasta el último número de 1938, ¿no?, en plena guerra civil. Sí. Y esta Voz de Peñaranda es muy utilizada por investigadores locales. De hecho, bueno, pues últimamente tengo aquí varios ejemplares encima de las mesas sin colocar en su sitio, porque diariamente lleva varias semanas un investigador salmantino viniendo a consultar detalles de personas, de personajes, de anuncios, de la vida local, o sea, Peñaranda de la preguerra. ¿Perdón? O sea, que vuestra hemeroteca es realmente un recurso muy, muy utilizado, ¿no? Sí, muy utilizado y muy interesante de cara a la investigación, porque has de tener en cuenta que La Voz de Peñaranda es el semanario o el periódico decano entre los de la prensa salmantina, ¿no? Y bien, hombre, sí. También he estado leyendo que tenéis documentos de creación musical. ¿Qué tenéis? ¿Partituras? ¿Tenéis algún tipo de...? Bueno, lo que hicimos en la biblioteca hace algún tiempo fue recuperar o recoger canciones de una tradición popular peñarandina que principalmente en dos épocas del año, los carnavales y la Semana Santa, pues agrupaciones de amigos, ¿no?, en comparsas, en distintas comparsas, pues cantaban canciones de burla por las calles, tipo las chirigotas, ¿no?, de Cádiz, ¿no? Sí. Pero principalmente, como te digo, sí es verdad que había cierta tradición en carnaval, pero sobre todo en la época de Navidad, ¿no? Y lo que hicimos fue recoger todas esas canciones en una obra, en un libro que tengo aquí delante, no sé si... Sí, ahora sí que se ve. Coplas de las comparsas, y entonces en un cassette, ¿no? Luego del cassette lo hemos ido pasando pasamos a CD y luego a MP3, ¿no? Lo habéis digitalizado
a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? En efecto. Y bien, pues la comparsa peñarandina tuvo a bien hacer esta recopilación para nosotros y grabar en el centro pues las canciones que tocan en el fondo es un cancionero popular, aunque sea de burla, porque en carnaval ya se presta esto, pero además os sirve como documento histórico para gente que haga trabajos de investigación un poco pues históricos sobre la zona. Sí, porque en estas coplas de las comparsas de Peñaranda recogíamos principalmente coplas antiguas dedicadas a lugares como bares, comercios y personas que ya estaban, que no existían en el momento que hicimos la grabación, ¿no? De tal manera que habría campo para volver a editar otro libro con las que actualmente está cantando la comparsa, ¿no? Y que dedica a personajes que aún están vivos. No quisimos entrar en esa cuestión, bueno, pues por si alguien a lo mejor podía sentirse ofendido y demás, hicimos una recopilación inicial con personajes, lugares, tiendas y bares que ya no existían en la localidad, ¿no? O sea que en sí mismo es un documento, una fuente para el estudio de una época en Peñaranda. Esta colección que tenéis en MP3 también, ¿está disponible, por ejemplo, en vuestro catálogo online o hay que acceder a la biblioteca para poder escucharlo? Sí, sí está disponible, lo que pasa que estamos en un proceso de transformación. El 1 de marzo se inaugura, digamos, una web nueva de la biblioteca, entonces los enlaces actuales están rotos. Vale. Nos podemos poner en contacto a partir del 1 de marzo y puedo, todo el material que vaya apareciendo, que se vaya trasladando a la nueva web, pues estará accesible dentro de la web de la biblioteca y de la web de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que es la misma, ¿no? Pero tenemos mucha documentación accesible a través de nuestra web, en efecto. Vale. Bueno, ya un poco para finalizar. ¿El bibliotecario y Google son compatibles? Esa es una pregunta que yo me hago muchas veces, porque yo observo, por ejemplo, que la gente que está subiendo ahora, ¿no? Los millennials, si van a la biblioteca es poco, pero la cuestión es, ¿seguirán yendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu versión? Te comentaba al principio que creo que siguen siendo compatibles porque el bibliotecario hace una labor de selección y de filtro que resulta muy interesante, ¿no? De cara a cualquier proceso investigador. Pero no es menos cierto también que Google ha modificado los usos y las costumbres, ¿no? De las personas, de tal manera que desde que se ha generalizado el uso de Internet y desde que las familias, las personas pueden disponer en casa de una conexión ADSL a precios razonables, digamos, no baratos, pero bueno, razonables. ¿Sí? Pues el uso, la asistencia, digamos, a las bibliotecas se ha visto afectada, ¿no? O sea, indudablemente tenemos menos usuarios presenciales en estos momentos que teníamos hace 5 o 6 años. Y este es un efecto del que no es ajeno, al que no es ajeno Google, ¿no? Y la cantidad de información que se puede encontrar. Pero también es cierto que cada vez más hay gente que está volviendo a la biblioteca a la hora de hacer un trabajo. Normal, porque también encuentran un sitio donde hay, digamos, un poco de silencio para poder trabajar o para poder estudiar, o simplemente para leer. Y porque necesitan la asesoría en muchas ocasiones del profesional que esté en la biblioteca, ¿no? Durante estos días hemos estado buscando con los muchachos el desarrollo de un arco, cómo se desarrolla un arco, ¿no? Cómo se tienen que colocar las diferentes dovelas para que el arco no se caiga, qué grado, cuántos grados tiene cada una de las dovelas y demás. En fin, toda esa información los chavales no son capaces
chavales y no tan chavales, ¿no? No son capaces de dar con informaciones precisas. Uno puede buscar un término en Google, pero cuando es algo más complejo, de decir, bueno, pues quiero saber esto, cómo es cómo se construye un arco, ¿no? O cómo cualquier otra pregunta que sea mucho más un poco más compleja, no saben acceder a esa información los chavales. Entonces la asesoría del bibliotecario es esencial, ¿no? en ese punto. Muy bien, pues bueno, esto es todo por hoy, básicamente por la entrevista que quería hacerte, para que los usuarios sepan si tiene sentido o no el preguntar al bibliotecario. Bueno, pues muchas gracias y bueno, a los oyentes de mi canal, nos vemos el miércoles que viene y si queréis dejáis en los comentarios cualquier comentario que tengáis sobre pregunta al bibliotecario. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, José Luis. Que vaya bien, Juanjo. Adiós.